un poquito los Bien. números. Lo voy a sumar al colega Iván Jagroski. Iván, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, aquí andamos. ¿Todo ¿Tengo bien? mal puesta Gracias. la cámara? ¿Esto es correcto? No, está perfecto. Lo Ah, que ¿está sí, bien? Ah, ok. ahora lo voy a incorporar a Amílcar en un ratito. Espérame ahí, Amílcar, pues quería hablar con vos, Iván, de varios temas, ¿no? Estuviste ahí haciendo unos análisis siempre muy interesantes en Cenital, y creo que estuviste hablando también con el presidente, pese a que sos muy crítico y tenés visiones, obviamente, a veces encontradas, ¿no? Respecto a cuál es la visión de país, cuál es el modelo económico, y además cuál es también la lógica de acumulación y de gestión política del propio Milei. Sí, respecto a lo primero, sí, fue una conversación que tuvo algunas charlas previas, digamos, ¿no? En el orden de lo que nosotros llamamos el off. Yo no lo conocía. Lo digo esto en términos de dimensión humana porque me parece que buena parte de lo que estamos viendo se juega en ese terreno, ¿no? Es decir, por fuera del terreno netamente racional que estamos acostumbrados de repente a evaluar, hay mucho de la dimensión humana. Tal vez como hay siempre, pero en este caso creo que muy especialmente. Bueno, respecto a lo que es público, La dimensión fue, humana, lo decís en qué sentido, de que intercambiaste algunos WhatsApp, algunos mensajes, a él le interesó, pese a que tenés una visión muy distinta, dialogar con vos y bueno, y pudiste entablar ahí una conversación. mira, en términos de lo que conversamos, la misma obsesión que debemos compartir, Maxi, respecto a Al, la discreción del off, lo que te al puedo cuidado de la. decir, ¿Estás ahí? me quedé en el cuidado de ahí te perdí. Para que le voy a sumar a Martín, porque va a ser el que nos va a rescatar de todo esto cuando se vaya Quedo, todo. quedo acá en el banco y cualquier cosa, si te lesionás, entro de una. Cuando gritemos todos juntos, viva la libertad, carajo, y se vaya el stream al carajo. No, lo que me interesaba era el mensaje de que Milei puede ser a veces intolerante, ¿no? El que piensa distinto son todos zurdo y comunista, pero es inteligente. Y a Sí, veces le interesa escuchar voces distintas, pese a que en sí. público dice barbaridades. Sí, yo de hecho, quiero ser mínimamente, cometer una indiscreción absolutamente mínima, pero en algún momento de la primera aproximación yo le dije, yo soy de los que no la ven, digamos. Es decir, como, no, cosa que él por supuesto sabía y si yo te tuviera que decir algo que me sorprendió positivamente es la recepción a la diferencia, que por ahí uno la encontró también con otros presidentes, pero en este caso era más inhóspito el camino, si a priori, por lo menos. De hecho, yo no había hablado con él hasta que fue electo presidente. Eh, pero después, respecto a la gestión política, ahí yo no sé si estoy tan en desacuerdo con lo que está haciendo Milei bajo sus propios términos, digamos. Es decir, puede ser algo que si yo pudiera setear el comportamiento del sistema político en una mesa de arena y eso, viste, fuera un titiritero, por supuesto no lo haría de esta manera, pero dentro del racional político de Milei y de Santiago Caputo y de ese ecosistema originario, me parece que tiene toda lógica, ya sea que esto haya sido un error, que haya sido negligencia, que haya sido impericia, como si hubiera sido deliberado. Es decir, de cualquier manera, la frase que dicen habitualmente en Casa Rosada de nos importan mucho, muy pocas cosas, creo que aplica en este sentido. Lo que pasa es que nosotros creo que podemos complejizar enormemente las conversaciones y yo creo que esto vuelve siempre a lo que hablaban ustedes cuando yo los estaba escuchando antes de entrar, que es el programa económico. Entonces, si hoy el dólar está alto y entonces va camino a una desinflación y una posible devaluación en abril no se trasladaría a precios por la recesión,
obviamente se me impone una pregunta que es si la inflación de enero es todo inercia, sin impacto tarifario y sin paritarias, ¿qué pasaría con el impacto tarifario y con las paritarias? Yo no estudié regímenes de alta inflación, eso te lo dejo a vos, pero sí tengo esas preguntas que me surgen, porque creo que ahí está todo. Ahí está todo. Y si te tuviera que decir en términos políticos, viendo lo que pasó ayer también, tienen algo para celebrar, obviamente, ¿no? Al Rengo para conocerlo hay que verlo caminar y hay que ver cómo termina esta experiencia. Pero si yo te tuviera que plantear hoy, tienen un aspecto para preocuparse y para ponerse contentos, tanto Macri como Cristina, porque el mercado electoral del PRO ya no existe. No No existe, no existe existe. más. No está No. más ese mercado electoral. Es decir, nosotros somos muy cautos en términos de, decimos, dejó de existir Juntos por el Cambio, porque hay que tenerle respeto a un partido como el PRO, que en muy poco tiempo se constituyó y ganó una elección, y sobre todo ahora que Macri va a ser presidente, pero Macri va a ser presidente del PRO, quiero decir, pero va a ser presidente del PRO para ir a una fusión con la Libertad Avanza, porque creo que como hizo en la elección, Macri no está yendo adelante de su electorado, está yendo atrás de su electorado. Es decir, su Sí, electorado ya se fue a la Libertad Avanza, o al apoyo a Milei me sí, refiero. sí, lo fagocitó Milei. Exacto. Obvio que esto depende de dos cosas. De esto que dicen en Casa Rosada, que si nos va bien absorbemos al PRO, si nos va mal el PRO se cae con nosotros. Mm. Pero sobre todo, y por eso digo lo de la dimensión humana, si Milei quiere tener sobrevida política, que es algo que yo no tengo claro para nada. Porque no sé si vos leíste la entrevista, perdón la autocita, pero es por algo que dijo el presidente. Yo le pregunto si él firma Maguad, Yamil Maguad en Ecuador. Es En decir, Ecuador. Sí, lo vi, lo vi. claro, que es dolarizar y arrivederci Roma, digamos, como una de las opciones posibles. Y Mm. él no dice no. Él dice, lo de Maguad fue una experiencia exitosa, lo de en Maguad terminó con la inflación, los problemas de Ecuador son por los desatinos fiscales de Correa, pero no dice, eh, no pasaría esto de ninguna manera. Es decir, yo me imagino que hay, viste, como en caso de emergencia, rompa el cristal de los presidentes, Sí. que si te hacen una pregunta del estilo, ¿comprarías irte antes si haces tal o cual cosa? Que es una Mm. hipótesis que me arriesgo a plantearla porque se la han planteado al propio Milei. Todos dicen no inmediatamente, ¿cómo voy a pensar esto? Esto no está en opción, etc. Él ni siquiera lo menciona, no hace ni siquiera... Y yo creo que si lo hipnotizás a Milei, te diría que sí, que él dejaría a la Argentina dolarizada, porque yo ahí es donde, sí, y sin tener sobrevida política, porque yo ahí es donde le creo a él, en términos digamos, no sé cómo plantearlo, lo que, lo Sí, que mi el amigo cambio de Tomás régimen, Rebord, de que él quiere un cambio de régimen directamente. claro, Eh, y que no miente, excepto de esto, posiblemente una necesidad de reconocimiento, pero que no miente cuando él dice que no viene a formar parte del paisaje de alguna manera. mm. Eh, con lo cual, lo de ayer para mí, con esto termino, tiene dos lecturas, y no más de dos lecturas. O bueno, o fue lo que vimos, un enorme traspié por errores de gestión política y por errores de desconocimiento del funcionamiento del Congreso, o el mismo fenómeno que creo que Milei likeó un tuit de esta naturaleza, lo cito porque me lo acordé al instante, Sí, lo mostramos hace un del... ratito, que él decía, sale un influencer que, obviamente, este estilo de comunicación, ¿no? De cercanos a la Casa Rosada, dice, ayer pensaba y si Milei sabía que esto iba a pasar y era para mostrarle Ah, a la gente lo expuestos que quedaron los políticos y Milei pone correcto, ¿no? sí, esa, te repito, no la veo, pero sí Sí. creo que el resultante puede haber sido el mismo fenómeno que se dio después del debate con Massa. ¿Te acuerdas que después del debate con Massa, todos los, vamos a decirlo así, digamos, lo que formamos parte de la casta, para Milei, del círculo rojo, del El círculo sistema, rojo, sí. claro, Sí, decíamos, che, Massa lo pasó por arriba, fue una paliza?
o bueno, no sé si todos, pero quiero decir, había un consenso mediano. Y hubo una mayoría silenciosa, evidentemente después por las encuestas que surgieron a la semana o a los 10 días, que no vieron eso, que habían visto un Massa más agresivo, a un Milei más normal. Bueno, a lo mejor se puede dar un fenómeno similar después de lo que pasó ayer, pero siempre corre contra ingresos esto. A ver, ¿Viste? Ese es el tema. quiero ir a lo político y coincido con vos que acá la clave es qué pasa con el plan económico, ¿no? Si vos haces la transición hacia otro escenario de desinflación, donde en el medio vas a perder mucho nivel de actividad, pero la apuesta es que no se te derrumbe el empleo. Si vos perdés nivel de actividad, pero si los empresarios ven que 3, 4 meses están licuados los salarios en la ecuación económico-financiera de las empresas, hay un puente para no despedir, me va a salir más caro después recontratar y demás, bueno, la cosa funciona porque enganchás por otro lado con un escenario que todos estamos viendo, hasta el propio Massa lo decía, lo grito y demás, que la Argentina tiene por delante usinas de generación de dólares que no había tenido nunca en la historia. Total. Yo mostraba ayer el último informe del FMI, que tiene 2 recuadros con el tema minería y con el tema petróleo y gas, que son impactantes en términos de proyección de saldo de balanza positiva. Son 3 campos funcionando, ¿no? Minería, petróleo y gas y el tradicional del campo. Una cantidad de dólares en términos netos, ¿no? Muy, muy grande. Obviamente, para llegar a ese lugar, tenés que ordenar la macro y tiene que haber muchas inversiones, porque si no ordenaste la macro no va a haber inversiones, entonces no va a tener esos dólares que por ventaja comparativa la Argentina y por el contexto del mundo tiene por delante. Ahora, todos coincidimos en eso. Yo quiero detenerme en el tema político, de lo que vos estás viendo. Porque vos me decís, lo leía el otro día, por ejemplo, a Antonio Fernández Díaz, ¿no? En La Nación, que representa, digamos, el sector de la nación que en algún momento, bueno, obviamente el principal enemigo era el kirchnerismo y que se termina el kirchnerismo. Después el aliado, obviamente, era Patricia Bullrich, Macri y demás. Sí. Y lo demolieron a Milei con los acuerdos con Massa y demás para dividir a la oposición. Después llegó Milei y dijeron, bueno, está Milei, hay que sostenerlo para que no vuelva al kirchnerismo. Y ahora empiezan a ver, bueno, un líder que tiene actitudes que no es de un país normal, digamos, ¿no? Donde empieza con una cuestión más autoritaria. Y él decía, obviamente, en el debate, todos vieron que perdió, todos, digamos, todo el que analiza racionalmente ese debate perdió, fue una paliza. Ahora, la percepción de la gente fue otra, digamos, desnudó al rey de la casta. Esa fue la percepción de la gente, más allá de los argumentos que se esgrimían ahí, las cosas que se hablaban. Vos ahora estás diciendo, mirá, él se enfrenta al Congreso. Hay que ver las encuestas. Es muy probable que la gente diga, y en el Congreso están todos los corruptos, toda la casta, que no me deja gobernar. Y eso le pueda servir para extender un poco la luna de miel a Milei. Ahora, como lógica de gestión política, bueno, no la vemos en Chile, no la vemos ni siquiera la vemos en Brasil, digamos que aún con Bolsonaro, es decir, no la vemos en ningún país republicano, democrático, que a mediano plazo quiera dar señales de estabilidad, no solamente económicas, sino también institucionales. Por eso la pregunta es si efectivamente vos ves que esta va a ser la lógica de construcción de acá al final de su mandato, ¿no? Porque hay que estar 4 años confrontando. La Argentina no es El Salvador, digamos, ¿no? Donde No. ahí veía impresionante el caso de Bukele. Yo no sabía me puse a leer la construcción, venía del frente Farabundo Martí de la izquierda. La casó así, construyó contra el Congreso, discurso más de derecha, mano dura, aunque no es Milei, no es libertario en lo económico. Y bueno, pero la Argentina no es. Yo le pregunté a varios de estos diputados dialoguistas, y este está haciendo quiere hacer la gran Bukele, digamos, quiere construir, no tiene nada que perder, quiere construir de ese lado. Y todos coinciden, en Argentina no se puede hacer eso, la vas a pasar muy mal, tenés la justicia, tenés la división de poderes. ¿Vos ves que él puede avanzar en ese estilo o fue simplemente
nada, prolongar un poco la campaña para extender la luna de miel. Yo creo que fue eso último que decís y creo que Milei, si pudiera eh, definir, digamos, una suerte de etapas en su mandato, lo primero obviamente sería mostrar que hay una tendencia a la baja en la inflación y después ir hacia una gran coalición proto-menemista, digamos, ¿no? Como Ah, parecía la del turco. Yo no veo que esta sea su gestión política en 4 años. Creo que de alguna manera él trata, no sé si va a tener éxito o no, de ganar tiempo hasta que lo que le dice Caputo, bueno, y Bausili, y él obviamente, ellos tres tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? De hecho, velemos a la independencia del Banco Central, dicho sea de paso, pero bueno, está bien, pero viste que me gusta eso porque yo estoy de acuerdo con que el presidente y el ministro de Economía tengan un grupo de WhatsApp con el presidente del Banco Central, en pero no Estados sé Unidos pasa si, lo mismo. No te lo dicen, pero pasa lo mismo en Estados Unidos. no sé si Bausili estaría de acuerdo o Toto estaría de acuerdo con eso. Pero no importa, es una suerte de Sí. anécdota chicana que la podemos dejar de lado sin ningún problema. Pero a lo que voy es, si ellos ganan tiempo para llegar a una suerte de tendencia a la inflación a la baja, incluso capaz que después de la segunda devaluación, la popularidad va a subir. Si la batalla de Milei es inflacionaria, no es por ingresos, sino es por otra, digamos, en el neto de que si caen un poco los ingresos y un poco la actividad, pero baja abruptamente la inflación, la sociedad lo tolera, a mi juicio. Esta es mi verdad relativa. Es decir, ingreso versus inflación a la baja, gana inflación a la baja. Si él reconstruye, digamos, ganó capital político y lo está usando. Eso es, a mi juicio, un acierto de cualquier presidente. El capital político está para usarlo, no para que se vaya en fade. En ese Sí, marco te digo, no para ser Alberto Fernández, digamos. exactamente. Si él llega, digamos, cruza el Jordán inflacionario y reconstituye su popularidad, empieza como la reconstrucción de su popularidad, yo creo que él va a un acuerdo, su sueño es ir a un acuerdo con una coalición a la menemista. Te digo ¿Con más. el peronismo o con el PRO? Yo creo que con un poco de cada cosa, pero conduciendo él. Mm. Seguro, él tiene la certeza, él y su primer anillo, eh, que si bien él le está agradecido a Macri y le tiene respeto a Macri y habla con Macri, que no puede hociquear con Macri. En esta idea de que cuando él tenga su primera crisis, Macri dice que me va a venir a pedir la escupidera. Entra Eh, como Salvador, claro. Porque sabe, esto no lo digo eh, como, lo digo descriptivo en relación al expresidente, pero el presidente Macri tiene unas características, desde el punto de vista personales y políticas, que hacen difícil creer que viene a socorrer o que viene por ayuda para que vos puedas después recuperar tu popularidad y conduzcas el gobierno. Eso lo sabe Milei, lo sabe su primer anillo, con lo cual yo te diría que si la inflación, hay un momento en que la inflación, después de la segunda devaluación, se vea claramente a la baja, te digo más, si la segunda devaluación, como cree el gobierno, se traslade mínimamente a precios y no tenga impacto el tema tarifario y el tema salarial por el nivel de actividad, eh, yo no sé si no es el propio Milei el que convoca a muchos de los que hoy señala como traidores, como ya hizo en la campaña con Patricia Bullrich. No habría que sorprenderse de eso. El hombre ya demostró versatilidad en ese sentido. Con lo cual, yo soy muy bilardista, muy extremadamente bilardista, entonces no puedo no coincidir con lo que dice él de la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Yo Sí. estoy convencido de que esa frase es cierta. Eh, Ahora, no, vos no, sabés, Iván, que ahí sí. totalmente de acuerdo con todo lo que decís. Es más, Milei no tiene problema de decir barbaridad de una persona, una montonera asesina, después abrazarse al otro Uh-huh. día y demás. Me lo decía el otro día un intendente muy importante del PRO, que además tiene un carácter bravo y que Milei lo ha abrazado en los estudios y demás, y después Lo lo, masacra.
No, y después lo vapuleó un poco y que agarró y le dijo, pero mirá, yo soy el gordo de siempre, ¿viste? Vos me decís eso, yo te cago a piña, ¿viste? Yo no puedo volver así. Ah, pero es la política. Dejate de joder, es la política, vamos, venimos. Eso es una cosa. Absolutamente. Ahora, vos decís, él sigue jugando, digamos, con su lógica de construcción política, que es lo único que lo sostiene, él no tiene nada para que lo sostenga. Nada. ¿Qué te va a sostener? El establishment económico, AEA y demás, no te sostiene eso. No. Tiene 40 diputados. Lo que le sostiene es lo que vemos en las encuestas. A mí me decía alguien muy importante del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que las encuestas que ellos hacen y que vienen haciendo y que son muy precisas y no difunden, muestran que el 90% del votante de Juntos por el Cambio en la provincia lo sigue respaldando. Pero claro, decir, absolutamente. Y ellos están, y estoy hablando de un dirigente que está súper crítico, dice barbaridad, dice, pero los que me votaron a mí lo siguen, claro. lo siguen respaldando. Ahora, vos decís, bueno, la desinflación. Yo ahí le pondría el elemento también de la recesión y el empleo, porque fíjate, Macri tenía 25% de inflación, pero se comió 2 años de recesión y de fuerte caída del empleo, y la gente se lo quería sacar de encima. Pero entonces, yo creo que la tolerancia es mayor a la inflación o a la recesión. Yo creo que la recesión empieza a pegar. Fíjate cómo terminó la convertibilidad. La convertibilidad termina sin inflación, pero bueno, otros niveles, ¿no? De recesión y desempleo, ¿no? ¿No crees que ese factor, bueno, de cuánto dure la recesión y de cuál sea el impacto sobre el empleo, de eso va a depender también si Milei, mientras va desinflacionando, que si va a seguir con esta política, va a desinflacionar. En algún momento va, más allá de los acomodamientos de precios relativos que se reflejan en el índice, la inflación va a ir descendiendo. ¿No crees que eso también puede mellar dentro? Que es un poco lo que está viendo también parte de la oposición, ¿no? Esperémoslo en marzo, en abril, a ver cómo está la cosa. Sí, de hecho, el motivo por el cual Cristina estaba en contra del paro de la CGT, entre otras cosas. Ahora, bueno, vos habrás visto el informe de P por Q sobre la relación entre paros generales y caída del salario en los presidentes del regreso de la democracia para acá. Y cuando uno mira mes a mes, ayer veía el gráfico que publicó con datos, digamos, salario de RIPTE, con el índice, quiero decir, Juan Manuel Telechea, que decía que es la caída más abrupta, 13.7%, desde el 2002, que había sido 9 y pico, 9,3, 9,4. Con lo cual hay una caída vertical, digamos, una caída muy pronunciada de los ingresos. Pero escúchame, yo decía a López Murphy tienen que levantarle un monumento cuando quiso recortar 13% de las jubilaciones nominales. Lo que pasa es que hay lo que se llama, bueno, el engaño por la nominalidad, ¿no? La ilusión monetaria, que te lleva a que vos le querés recortar 12%, 13% salarios, jubilaciones, pero te rompen todo. Ahora, la inflación lo hace silenciosamente. Exactamente. Esa ha sido la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones entre diciembre y enero. Exactamente. Fue mayor. Sí, mayor, claro, mayor. El 13% era salarial, por de compra. Ahora, ¿qué digo con esto? Nadie puede saber ese límite, esa carrera, porque es una carrera, digamos, ¿no? Es decir, baja de inflación contra caída de los ingresos o desempleo, digamos, que eso hay que ver cómo evoluciona eso. Entonces, ahí hay veces, viste, la velocidad que lo depositó a Milei arriba, obviamente en la misma velocidad puede deteriorar su popularidad. Argentina, al revés que en el 2015, los argentinos, la verdad que, no sé si vos tenés otra lectura de esto, pero venían bastante cagados a palos, perdóname el francés, en términos de ingresos y en términos inflacionarios, y además con una cosa, algo que es medio intangible, pero una sensación, viste, de como si hubiera caído toda la ficha del dominó hacia el final del gobierno de Alberto Fernández, que un sector enorme de la población dijo esto no va más. No tiene que ver con el ingreso, no lo soporto más. Obviamente te embelleces y el que viene después de vos te maltrata, ¿no? En términos de ingresos, en términos de trabajo, en términos simbólicos y tal. Con lo cual,
yo no tengo, por supuesto que no tengo la respuesta, sí creo que ahí, y me parece que es una obviedad lo que voy a decir, se juega todo en términos de la paciencia al malestar. Que el que le creyó a Milei, el que le creyó a Milei, que estos iban a ser un año y moneditas, dos de sufrimiento, que él exagera, porque sería menos, pero un año de sufrimiento, y dice, bueno, yo apechugo y la banco porque hace mucho la estoy pasando mal, lo banca. El que creyó que el ajuste le iba a pagar la casta y hoy está pagando 270 pesos de boleto colectivo o X cantidad de plata a la luz y demás, yo creo que esa situación se espiraliza el malestar. Y lo que antes era cómico o era agradable, que decir, mirá el loco, está todo despeinado, cuando haces el clic decís, che, peinate y ponete una corbata. Lo digo como un mal ejemplo, pero... La clase media viene ahora, ¿no? Con todo el tema de... Vos fíjate, subió el colectivo, el kirchnerismo tenía miedo de subir 20 mangos el precio del colectivo. Subió el colectivo estaba en 60, lo subieron a 77, ahora va a 270. Pero me decía, el otro día en Mar del Plata, acá es 300. Valdés Sí, claro. en Corriente lo tiene en 600, lo quiere llevar a 700. Totalmente. En todo el país, y ustedes están con el colectivo en 77 mangos. Entonces, hay cosas también, me parece, que sobre las cuales Milei avanza, porque la gente también se da cuenta que se ha generado todo un sistema, digamos, en el caso de los subsidios es muy evidente. Ahora, que después, llegado el momento, por ejemplo, cuando vengan las tarifas de luz y gas, ahora en febrero, ¿no? Con los aumentos de febrero, hay multiplicación por 3, por 4, por 5 en el caso de los comercios chicos. Obviamente en una economía recesiva eso va a ser un golpe muy fuerte, pero la pregunta es si eso es percibido, bueno, como un paso necesario, y en todo caso no hay una alternativa en otro espacio político, porque me parece, no sé si coincidirás, que el kirchnerismo, Milei ni lo menciona ahora el kirchnerismo. Fíjate Bueno, que, la novedad para mí de este mandato es que nosotros podemos estar hablando una hora sin decir la palabra kirchnerismo. claro, Absolutamente, absolutamente. Si ayer no hubiera existido esa conversación entre los diputados cordobeses y Máximo Kirchner respecto a no voto esto, pero que terminó, no mató la ley eso, pero terminó de empujarla, la verdad es que ni cortaba ni pinchaba, digamos, en términos de ni parlamentarios ni de discusión pública. El enfrentamiento de Milei es abiertamente con la UCR, bueno, con los gobernadores y demás. También uno podría pensar porque él tiene vinculación con el PRO, ¿no? En vinculación electoral y también vinculación con el kirchnerismo. Por eso no me parece una casualidad que la actitud del kirchnerismo como espacio político, si uno la compara con el principio del gobierno de Macri, estamos hablando de que es un espacio, este es el Partido Verde alemán, ¿no? Es decir, sí. no, es como, No, bueno, viste, son parlamentarios suecos, están así, Cristina no habla, se rió con Milei en el traspaso de mando. yo lo conté muy claro, muchos se enojan y demás. Hubo un acuerdo de financiamiento muy grande para Milei, inicialmente de Massa, pero después se sumaron todos. Se sumó Kicillof, se sumó Alac En La Plata. en La Plata, se sumaron varios intendentes que no hubiesen ganado si no hubiesen tenido la colaboración de los candidatos de Milei, que eran financiados por el propio kirchnerismo. Y con la idea, digamos que, bueno, después habrá que discutir de que si volvía Macri con su ánimo de revancha y Juntos por el Cambio iban todos presos. Que decir que así como Milei está construyendo, si se quiere, un relato pintoresco, para algunos muy agresivo, de la casta, de esto y lo otro, el relato de Macri hubiese sido una remake del 2016, digamos, donde la justicia iba con las detenciones para todos lados y Cristina y demás. Todo eso se borró del escenario. Absolutamente. No existe. De hecho, yo imagino por eso para Cristina debe ser un escenario donde por primera vez se está viendo de espectadora la política argentina, ¿no? Sin las preocupaciones que tuvo en el 2016-2017. Dos cosas que creo que están conectadas también, que es, pues ya es algo respecto de los subsidios. Sí. Hay algo ahí que es una desconexión sobre lo que hay que hacer
¿no? Y el impacto que tiene eso, porque Claro. siempre, yo me acuerdo que había visto, creo que era Sentimientos Públicos, la encuestadora de Banoli, que mostraba como todo el mundo decía que el ajuste lo tenía que hacer el Estado y cuando en los focus ni hablar salía eso, ¿no? Hay que hacer un ajuste, hay que hacer un ajuste. ¿Y en qué? Y ahí empezaba, jubilación, no, jubilaciones no. Bueno, no, ahí no, tarifa no, es decir, todos creían que el subsidiado, digamos, era el que estaba al lado. Sí, el Con lo ajuste es cual, el otro, el ajuste el es el ajuste otro. es el otro, exacto. Con lo cual, vos podés decir, che, hay que hacer un ajuste, y cuando el ajuste empieza, decían, ah, pero yo no quería este ajuste. Y nosotros podemos decir, che, pero había que subir tarifas, che, pero había que hacer una progresión, digamos, racional del esquema de subsidios. Con lo cual, para mí hay una desconexión ahí que se pega con lo segundo, que es todo lo que podés hacer depende, o la enorme mayoría de las cosas que podés hacer depende del humor social. Entonces, hoy el electorado del PRO no le dio mucha bolilla a lo que pasó a principio de mandato. ¿Qué pasó? El peronismo le vetó a Milei, o le pidió en un acuerdo político, ponerle el nombre que vos quieras, que no estén en funciones figuras como la de Sí, sí, los de la UIF, Federici, Federici, Talerico, exactamente. etcétera. Sí, sí. Bueno, más aún, Cunio Libarona, en la entrevista famosa que dio a comienzo de su mandato, como ministro de Justicia, dijo, se usaron esos organismos para perseguir. Y hubo una andanada de notas que respondieron a eso, fundamentalmente en La Nación, y entrevistas a Talerico, a Federici, a Jimena Latorre, etcétera, que demuestran que hay un sector, te digo más, eh, que ese sector en campaña estuvo muy pegado a Patricia Bullrich. Es decir, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, abandonó ese discurso también, que está agazapado, porque hay sí una idea que ese es un vector, no sé, ponele que no sea de dimensión humana, ponele que no sea revancha, que no sea venganza. Es un vector electoral de acumulación política. Bueno, eso empieza a irse en fade y la discusión vuelve a ser política, que para mí eso es algo muy bueno que trae el mandato de Milei. Porque podemos discutir, es decir, ¿por qué me molestaría a mí enormemente que esta experiencia fracase brutalmente? Porque Milei trae a discusión acá un montón de cosas que son absolutamente necesarias de discutir. Pero es como si acá yo pongo siempre el mismo ejemplo que es el impuesto a la herencia, ¿no? Viene un gobierno peronista, progresista y dice hay que aplicar, eliminamos bienes personales y eliminamos impuesto a la ganancia, pero hay que aplicar un impuesto a la herencia. Estoy diciendo una boludez, Maxi, Mm, no lo piense en términos técnicos. sí. Y entonces yo digo, sí, estoy de acuerdo. Discutamos el impuesto a la herencia. Ahora, venís y me decís, el impuesto a la herencia es 98%, y digo, no estoy de acuerdo con el 98%. Entonces me parece que esta experiencia política reúne esas características, ¿no? Que es, había que iniciar un proceso de regulación en algunas cosas, evidentemente, un proceso de reformas impositivas, fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente, hay bolsones de corrupción institucionalizada, indudablemente. Eh, Ahora, si esto va a esta velocidad y en lugar de, viste, como en Más que, Drupi, sí. sí, más que No, esta no, dale. velocidad, esta descoordinación política, yo te digo, más allá de la discusión, a mí me decían los referentes, los diputados dialoguistas, es que si Milei enviaba la ley de reforma laboral eh, con ciertos retoques, pero básicamente lo que él quería, aparte y demás, tenía 140, 145 votos y Totalmente. salía. Que si mandaba el capítulo fiscal, que bueno, se complicaba con el tema de retenciones por Córdoba, pues hicieron el eje Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y demás, que están muy condicionados los gobernadores y demás, pero le daban una vuelta y demás, iba a tener el instrumento. Si mandaba de una facultades delegadas, si se quiere, tuvieron todos los presidentes facultades delegadas. Yo le preguntaba, ¿pero cómo no le van a dar facultades delegadas? Tuvieron todo y aparte de una crisis y demás. Sí, pero ¿sabés cuál es la duda ahora de qué le damos de facultades delegadas? Las actitudes de Milei. Que lo vemos que dice, entonces le daríamos a todos menos, algunos están dudando por Milei, porque dice, si le damos facultad delegada, cierra el Congreso un año y no pasa más nada por acá y obviamente los gobernadores quieren. Entonces, yo ahí veo o una de dos, o hay una genialidad en la forma de construir políticamente una nueva Argentina que quiere hacer un liderazgo donde dice, bueno, no tengo nada de fuerza en el Congreso, no quiero acordar, es lo que me sostiene y con esto voy a ir avanzando, o hay una estrategia que lo va a obligar a redefinir todo
su gobierno próximamente. Y cuando digo redefinir todo su gobierno, por ahí hacer un acuerdo explícito y sumar a Pichetto, sumar a Ritondo, sumar a espadas políticas que le generen otro tipo de negociación. No digo verlo exactamente como con la mirada de Macri, ¿no? Porque algunos también quieren ver a Milei como si fuera Macri. Entonces dicen, che, pero si Macri estaba negociando todo el tiempo con Massa, con Bossio, con Guillermo Michel, con el otro, estaban negociando el toma y daca en el Congreso a ver si pasaban el blanqueo, si pasaban las leyes. No digo que Milei tenga que hacer eso, pero tiene todo servido para armar un gobierno de coalición con todos menos el kirchnerismo. Y avanzar con déficit cero, avanzar con reforma laboral, avanzar con desregulación. Bueno, ahí están los lobbies. Ahí el problema es, bueno, en algunas cosas, así como Milei después terminó defendiendo Tierra del Fuego con un argumento sui generis, rarísimo, todo distinto a lo que decía él. Bueno, aparecen lo de la pesca, aparecen los petroleros, lo del biodiesel y demás, pero bueno, ese es el lobby típico en toda democracia. Lo que no me queda claro es si Milei entiende que necesita algún tipo de método de construcción política en esta democracia, digamos, ¿no? Lo que él tiene es un método de construcción ante la sociedad, que evidentemente le ha ido muy electoral. bien. Claro. Sí, electoral y de que conserva, que no es poco, la imagen positiva en medio de semejante panorama económico. Pero si eso le alcanza para estar tirando así, no sé, un año más hasta las próximas elecciones. O estará esperando, digamos, por ahí espera al año que viene hacer esa coalición armando listas, no sé, con el PRO y con parte de los sectores. Lo puso como traidor a Randazzo. A Randazzo hasta hace 10 minutos le iba a incorporar al gobierno. Presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Es más, Randazzo recibía en una oficina a todos los empresarios vinculados al transporte diciendo, no, yo manejo todo el área de transporte, vengan acá y demás. Sí. Mirá, vos decías, no sé si es una genialidad, ok, yo te respondo como responde Milei, la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Entonces, si vos me decís, por eso te digo del tema del tiempo, ¿viste? Que es, si Milei logra que la sociedad le tolere el malestar y el sufrimiento mientras baja la inflación y empieza si es que esto, te estoy hablando siempre en la teoría de lo que piensa el gobierno, ¿no? Y empieza una recuperación económica conforme baje la inflación, o después, digamos, de que arranque la tendencia a bajar la inflación, vos llamás a una coalición en alza, fuerte. Si vos armás una coalición en baja, yo te digo la verdad, me llamás a mí y te saco hasta el agua de los floreros, porque no, cuando yo quería hacer esto, yo era la casta, yo no servía, el Congreso era. Y ahora soy un fenómeno. No, por eso te digo, yo creo que lo que está tratando de hacer es cruzar el Jordán, llegar a que la inflación tenga un impacto social fuerte. Es decir, si en marzo es un dígito, eso es un impacto social muy fuerte. Y a partir de ahí generar arbitrar algunos mecanismos, siempre en la cabeza esto del gobierno, para que empiece a crecer. Si empieza a crecer la economía, él llega. Si en el plan del gobierno, voy a decir una obviedad otra vez, pero llega hacia fin de año con una inflación de tendencia a la baja y de tendencia a la alta en crecimiento económico. Sí, con una inflación mensual del 4 o 5%, sí. Si llega con una inflación del 4 o 5% a fin de año, tenemos, y con la actividad económica creciendo, tenemos que colgar los botines y decirle, bueno, maestro, no la vi, siga por acá y haga lo que le parece. Pero entonces lo que digo ahí, si él llama a una coalición amplia en un momento donde él está en alza, es muy difícil que le digan que no. Si el PRO ni hablar, Ritondo, Santilli y Vidal defendían la ley más que. Al PRO lo tiene todo regalado. Y es más, al PRO tiene regalado. En ese momento, de hecho, Macri, como vos decís, Macri quiere ser presidente del PRO para que no se regalen. Y para que no se regalen todo directamente, porque como se regaló Bullrich, se van a regalar de a 1, o de a 10, o de a 20, se van a regalar todo. Están pidiendo todo. Entonces Macri quiere ordenar eso. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Qué sé yo? Ponele el nombre que vos quieras. Poggi.
Jalil, Sáenz, si Milei dice, se sienta, Rovira, les dice, quiero armar una coalición como la que armó el turco, que ustedes sean parte, lo hago ahora porque la inflación está a la baja, la economía está creciendo, estas son las reglas. Eh, yo puede ser pero se tiran de palomita Sí, como sí, hay Maradona varios, después hay del gol de varios. Palermo. Eso eso me decía un dirigente muy importante ahí cercano Eh, al diputado que ha dicho que se ha convertido en la estrella, ¿no? Diciendo cosas así más. Me dice, mira, no solamente está Jaldo, que le da todo y demás bueno, por el tema de los limones y demás, ¿no? Jaldo, pero me dice, lo mismo había hecho Mansur con Macri. claro, exacto. Mansur le votó la ley previsional a Macri cuando estaban los 14 toneladas de piedra. Macri lo llamó y le dijo, che, quiero una foto acá con los gobernadores que están apoyando. Mansur le dice, pero vos querés que yo vaya a la escena del crimen. Fue lo mismo, se tomó el avión, lo recibieron Monzó con Frigerio, así. Frigerio, y sacaron la foto con los gobernadores que apoyaban. Y lo mismo tiene servido Milei, no solamente con Jaldo, Jalil y demás, con Gerardo Zamora, que siempre consideró que Kicillof era un comunista. Y que está, nada, esperando el momento, digamos, para poder acercarse. Pero Pero bueno, por es eso una lógica de construcción, digamos, como vos decís. Por sí. ahí Milei está esperando el momento. Che, Iván, lo sumo un toque a Martín, no sé si querés preguntarle algo a Iván, y lo tengo también, lo voy a sumar y ahora vamos a hablar, mirá qué lujo, lo tenemos a Nicolás Dadano, tenemos también para incorporar algo de zurdaje también acá al stream. Nicolás, gracias. Eh, Hola, ¿cómo están? ¿Yo sería el zurdaje entonces? no sé, según los parámetros de la nueva Argentina, sí, me parece que sí. Es Ah, decir, ok. es ese radicalismo que piensa en la socialdemocracia y esas cosas raras que existen en el mundo. Y que está. Estamos acá en asamblea permanente. Ahora lo tengo afuera al camarada Amílcar. Estamos hablando con Iván Jagroski. Ahora vamos a hablar un poquito de tarifas, que es lo tuyo, Nicolás. Pero bueno, si querés aportar algo de cómo estás viendo esto, porque ayer, bueno, hubo varios ahí que le jugaron en contra de la ley ómnibus. No sé si tenés ahí una visión, vos sos economista, obviamente. Siempre te Mirá, presento. Sí. en principio, mi visión es que lo más importante para el programa es estabilizar la macro. Todo lo demás que estaba en la ley ómnibus, en el Botillón. DNU, los cambios estructurales, en este contexto, si la macro no se estabiliza, nadie se va a acordar, a nadie le va a importar. Y bueno, al menos en el programa macro inicial, que todos vimos con bastante sorpresa por el pragmatismo de Milei, te diría, ¿no? El que presentó Caputo en diciembre, que tenía un ajuste fiscal muy grande, pero que tenía una parte de ingresos con retenciones, digamos, la reposición del impuesto a los ingresos, a las ganancias, cosas que iban al Congreso. Bueno, ese proceso evidentemente le fue muy mal al gobierno. No digo que no pueda ensayar otro, ¿no? Pero es como, están en esa, como la frase de Groucho Marx, esta es mi estrategia, pero si no va, tengo esta otra. Y la otra también tiene una dificultad, que es concentrar el ajuste fiscal muy del lado del gasto público. De la licuadora. Sí, bueno, de la licuadora la licuadora no te resuelve todo, porque la licuadora, por definición, es un poquito inestable en el tiempo. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, porque no se puede dejar todo licuado para siempre. Incluso la fórmula previsional, que es tan licuadora en este contexto y le rinde tanto al gobierno, bueno, en el futuro, si la economía se estabiliza, si la inflación baja y los recursos se empiezan a subir, te vuelve a aumentar el valor real de las jubilaciones. Entonces, hay medidas más de fondo que hay que tomar y que son complejas, entre otras las tarifas, el gasto, las transferencias a las provincias. Hay una parte, todos los que estuvimos en Hacienda sabemos que hay una parte de guerra de guerrillas, que es lo que el gobierno está haciendo con el gasto, y enero, viste, no transfiere nada. Pero en el fondo, si no tomas medidas estructurales que cambian las cosas de raíz, que generan ese gasto que querés recortar,
es muy difícil. Así que bueno, desde el Y punto de bueno, vista y ahí la discusión económico hay que mirar cómo puede ir avanzando el gobierno, ¿no? Sin ahí el la, apoyo legislativo. bueno, ahí la discusión que hay, que es un poco lo que hablamos con Iván, es cómo lográs eso. Si lo lográs al estilo Milei, él solo enfrentó a la casta, o con lo que siempre se dijo, los consensos y demás. Pero una cosa es opinarlo, verlo desde afuera, y otra es cuando estás en la trinchera. No sé qué opinión tenés vos. Se han hecho pactos fiscales. Por ejemplo, lo que se habla es el pacto fiscal. Obviamente vos querés un acuerdo con los gobernadores, con los principales referentes. Bueno, hay que achicar el gasto público. ¿Cómo se reparte esto? Hay que bueno, tener, no sé, 1,5 puntos más de recaudación. ¿Cómo lo repartimos? ¿Se puede hacer civilizadamente? Mirá, a mí me parece que es así, o sea, uno además, de alguna manera, el Congreso es el reflejo, tiene la facultad constitucional del gasto, del presupuesto, de la deuda, algo de eso hay que respetar, y fácticamente hay que ir ahí y negociar, es así para mí, hay que negociar con las provincias, hay que negociar con los diputados que te gusten, con los que no te gusten, con los que te traicionan, con los que no te traicionan. Ese es el camino en el cual uno va consiguiendo, me parece a mí, cambios estructurales que se reflejen en el gasto. Ahora, ir por el camino de yo solo contra todos, a mí me parece mucho más difícil. Y sobreestimar la capacidad del Poder Ejecutivo, no solo sin apoyo legislativo, sino con un clima general institucional que también incluye al Poder Judicial, que también juega en estas cosas, ¿no? Porque el Poder Judicial ya sabemos que para bien o para mal en Argentina lo han llevado a que influye en tema de tarifas, influye en tema de jubilaciones, transferencias a provincias. Entonces, si vos estás muy peleado con todo ese sistema político, a mí me parece que a priori es difícil. No digo que sea imposible, pero a priori es más difícil. Ahora hablamos un poquito del tema tarifa, pero te había quedado, Martín, una para Iván Jagroski, que lo quiero despedir porque tiene otro compromiso, pero está bueno esto del streaming, viste, que nos cebamos y le damos para adelante. Sí, rompemos sí. todos Iván, los compromisos. Iván, considerando que la libertad avanza, ya sabemos lo minoritario que es y que, bueno, todo lo que supo construir desde que llegó al gobierno hasta, tal vez desde que entró al balotaje Milei hasta ahora, fue con ese acompañamiento medio a medias tintas de la oposición llamada dialoguista. Pero si no contara con ese plafón político del que Milei viene, digamos, haciendo soportar mucha tensión desde ayer, viene golpeando mucho a ese sector. ¿Ves un riesgo latente, un riesgo de un potencial situación de, mirá todos los potenciales que le pongo, de juicio político en algún momento? Digamos, no está ese límite último si Milei sigue pegando y pegando y pegando a los pocos. No digo que vaya a suceder, pero digamos, le quedaría en una minoría que en otros países, bueno, se considera, che, digamos, podría suceder, ¿no? ¿No tiene ese límite al final Milei para seguir siendo así de agresivo con la oposición dialoguista? Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, por ahora lo que ha pasado es algo muy digamos, por ahí estoy muy cínico o relativizando muchas cosas, pero todavía no me pareció, por ahí me estoy olvidando de alguna cosa, pero que haya pasado algo muy grave, ¿viste? Muy determinante en el vínculo, porque hasta el momento Milei lo que ha hecho es pararse un poquito sobre los recursos, o digamos Caputo, quien vos quiera, ¿no? Pararse sobre los recursos, negociar a partir de ahí, más que otros gobiernos, evidentemente, y usó una herramienta muy innovadora que es insultar abiertamente y en términos personales a gente que él necesita. Eso es un elemento absolutamente innovador en la gestión política de un gobierno. Hacerlo en público, ¿no? Porque todos lo hacen en privado, pero nadie lo hace en público. Ahora, algo de lo que hablábamos con Maxi antes, buena parte de la gente que él agrede no tiene margen electoral para enfrentarse al presidente, los que quieren tener sobrevida. ¿Por qué? Porque el propio electorado, si es que lo tuviera, ¿no? Pongamos que no vamos a dar nombre para no herir la sensibilidad a nadie.
no va a ir para el lado del kirchnerismo, para el lado de Massa. El electorado de cada uno de los aliados y demás está hoy protooficialista. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿quién me pareció el diputado más digno, que mejor trabajó, mejor discurso hizo y demás? Massot. Ahora, Massot no tiene mercado electoral con ese discurso. Ningún mercado electoral. Entonces, me parece que todo se define en el tema, lo que venimos hablando, inflación, ingresos y cómo eso impacta en popularidad. Porque donde vean que, viste, entra una piña, empiezan a tirar todos, como pasó, Mansur había decretado el final del kirchnerismo en el 2016 o 2017 y 6 años después era compañero de fórmula de Guado de Pedro en una fórmula fallida que duró 24 horas. Entonces, no es que, decía Perón, ¿no? Cafiero infelizmente lo citó, pero dijo, no es que sean traidores, es que tienen sucesivas lealtades. Cuando vos desmoralizás la política, que me parece que es importante hacerlo, no digo que los principios no sean importantes, pero digo que hay que desmoralizarlo, no inmoralizarlo, creo que va a ir con eso, porque hoy no tenés, creo que el gran problema o la gran ventaja, el gran problema de Argentina, pero la gran ventaja que tiene Milei, es que por fuera de Milei y Cristina que está yéndose en fade, vos no tenés liderazgos hoy en Argentina. Macri dejó de serlo cuando Milei fue presidente, o sea, lo es, pero de una porción minoritaria del PRO, no de una porción minoritaria del electorado, una porción chica del PRO. Massa es un interrogante, los gobernadores están muy ocupados de su pago chico. Hay una ventaja ahí en Milei por un vacío en frente, aunque también, pongamos el alerta, ¿no? Yo el otro día le decía a una persona muy importante que el peronismo tiene que tener como producto electoral, empezar a gestionar un producto electoral que sea un militar en actividad nacionalista, era como un juego, ¿no? Del punto de vista, bueno, de repente te surgen productos electorales, como surgió Milei, puede surgir otro, pero yo esa opción no la veo para nada. Te diría más, veo más cerca que el hombre queme las naves y diga plata o mierda y de última sea una decisión propia a que sea institucional. Eso, es lo más mínimo. No, está bien el punto que Milei ahora, en vez de estar atacando al kirchnerismo, que le pegue Milei a Cristina o a Máximo Kirchner, más le suma, porque para ellos, digamos, al contrario, están buscando esa confrontación, están diciendo, pero los ignora y lo que está haciendo es tratando de disciplinar al bloque de sus supuestos aliados, que están en un problema, porque verdaderamente están tratando de contribuir para ordenar la situación con los gobernadores y demás. Ese es el espacio que no quiere que la Argentina se incendie en este momento, pero no tienen dónde irse, no tienen mercado electoral, ¿no? Evidentemente el que ha mostrado más espalda es Yarlora. Sí, claro. Porque viene una administración anterior del mismo espacio político, más y porque ordenada. Porque narrativamente, si a él le dicen lo que pasa siempre, ¿no? Te opones, sos kirchnerista, sos de la Cámpora, sos Pablo Moyano, o sos lo que sea, el tipo te dice, mirá, yo seré todo eso, pero yo estoy peleando para no subir retenciones. ¿Vos querés que suba retenciones, que lo apoye y suba retenciones? Eso le calzó como, ¿no? Hasta ese momento no se podía mover, pero cuando exacto. Milei, bueno, Caputo le mete el tema retenciones, esa es una excusa ideal para poder avanzar, ¿no? Y está haciendo eje ahí con Puyaro, con Frigerio, más en las sombras, claro. Porque Frigerio está con un problemón enorme ahí en Entre Ríos con lo que le dejaron en la provincia. Pero es cierto lo que vos decís, ¿no? Milei, todos decimos, está débil, no tiene diputado, no tiene senador. Sí, pero enfrente no le quedó nadie. Digamos, agarra, escracha a diputados, digamos, porque no habla de Cristina, no habla de Massa porque están fuera de la cancha. Sí, y con esto, perdón Maxi, con esto termino, y al gobierno de Macri le pasó lo mismo. En un momento, yo nunca entendí el argumento de que el peronismo le había puesto palos en la rueda. Me acuerdo del peronismo federal con Pablo Cosiner de jefe de bloque, acompañó la enorme mayoría de las leyes de los primeros 2 años del presidente Macri, y en un momento están todos peleados,
y en un momento, viste, el peronismo hizo así y estaba Massa junto con Cristina, el Frente de Todos, pusieron un candidato y había una opción electoral competitiva. Digo, también hay que ver qué se teje en el mientras tanto. Hoy es muy pronto, por supuesto, pero... Cuando se le había derrumbado todos los últimos 2 años a Macri. Exacto. Che, Iván, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. Seguimos ahí de cerca. Te leemos siempre ahí en Cenital. Nos llega siempre el mail, muy interesante. Siempre tus editoriales, los informes que hacen. Y bueno, a ver si en algún momento podemos armar algo juntos. Dale. Ojalá. Gracias. Gracias, Chau, chau. Iván. Gracias, abrazo. Bueno, nos quedamos.